Buen día, profesor. Junto a mi grupo de trabajo, que está conformado por Camila Guerra, Jessica Veras, Karen Fuente y yo que les habla, Valeria Cruz, quienes somos estudiantes de Pedagogía en Educación General Básica, les hablaremos del paradigma hermenéutico, abordando su historia, sus características, lo que es sus supuestos y sus grandes exponentes. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la historia del paradigma hermenéutico. La palabra hermenéutica proviene de la expresión griega llamada hermeneusin, que significa el arte de interpretar. Esta surge en Grecia como el arte de la interpretación de los mensajes de los dioses, oráculos y poesía. Esta es llamada así como referencia al dios mensajero Hermes. Según lo expuesto por Platón, la filosofía hermenéutica no se presenta a sí misma como una sólida construcción teórica, sino como un camino de experiencia siempre abierto. De modo que sus verdades no derivan nunca de un fundamento absoluto, como en un modelo deductivo de validez universal, sino que solo alcanzan sentido y validez para aquel que experimenta en su propia praxis. La hermenéutica es estudiada en sus inicios por Aristóteles. Este autor se refiere a ella en su escrito llamado Perihermeneia. Posteriormente es postulada en la Edad Media como un método de estudio bíblico, para posteriormente, en la época moderna, ser estudiado desde un enfoque jurídico. Esta es llamada ciencias del espíritu, donde podemos evidenciar que el objeto y el sujeto son uno mismo, a diferencia de las ciencias naturales, donde el objeto y el sujeto jamás se relacionan entre sí. La hermenéutica surge con el propósito de responder una de las preguntas fundamentales, la cual es refutar al paradigma positivista, la cual plantea que las ciencias sociales solo se pueden ser estudiadas si se asemejan a las ciencias naturales. Esto lo podemos fundamentar en base a lo que dice Kuhn en 1971. Este señala la hermenéutica como una metodología que nace del cuestionamiento de los presupuestos positivistas, promotores de la generación de las nuevas concepciones en el campo del método, lo cual produce una ruptura epistemológica sobre el método empírico. Las ciencias naturales tratan de explicar y controlar las leyes del mundo físico a través de procesos rígidos, perceptibles y cuantificables, comúnmente denominados métodos cuantitativos, los cuales son ligados de manera directa con la filosofía positivista. La ciencia social, por otra parte, estudia comportamientos, actitudes y diversas situaciones que involucran al ser humano y a la sociedad. Estas situaciones se evalúan por medio de procedimientos no estructurados y más bien sistematizados con características cualitativas. Esta fue la historia del paradigma hermenéutico. Ya, ahora pasaremos a ver las características del paradigma hermenéutico. Bueno, este se caracteriza por ser relativista, subjetivista e historicista. La hermenéutica se caracteriza por ser relativista, ya que ésta sustenta que la verdad es relativa, ya que depende directamente del contexto en el cual se desarrolle esta verdad. El relativismo sustenta que no existe una verdad absoluta, ya que ésta depende del contexto en el cual es interpretada dicha verdad. Junto con ser relativista, este igualmente es subjetivista, ya que dentro de la hermenéutica el sujeto prevalece. ¿Por qué prevalece, dirán ustedes? Porque la interpretación depende directamente de cómo el sujeto interactúa con el objeto y cómo éste percibe la realidad. La hermenéutica es historicista, ya que la verdad se reduce netamente a las vivencias que adquiere o adquirió un sujeto. Dicha de otras palabras, la historia se construye en base a la interpretación de un sujeto respecto a los hechos llamados históricos en los cuales estos se desenvuelven. La hermenéutica también se caracteriza por determinar que no existen los hechos en sí, sino lo que prevalece es la interpretación, surgiendo lo que llamamos un círculo hermenéutico, el cual consiste en que una interpretación es de carácter infinito, ya que desde una interpretación nace otra y así consecutivamente, creando una interpretación inagotable que nunca se cierra.
los supuestos en la hermenéutica. Ahora vamos a ver los supuestos en la hermenéutica. Ya. Primero vamos a ver el supuesto ontológico. En el paradigma hermenéutico, desde la ontología se ve la realidad como un constructo de la naturaleza intersubjetiva, donde lo fundamental se encuentra en el significado que le otorga el sujeto a las cosas. Después seguimos con el supuesto epistemológico. Dentro del paradigma hermenéutico, desde la epistemología, el sujeto y el objeto tienden a coincidir. Es importante la construcción del significado que le otorga al mundo el investigado y los significados que le entrega a la vida. Bueno, y por último está el supuesto metodológico, que en el paradigma hermenéutico se emplean técnicas propias de los estudios cualitativos, tales como la etnometodología y la fenomenología. Ya, algunos autores que estudiaron el paradigma hermenéutico son primero Wilhelm Dilthey, quien separa netamente la ciencia del espíritu y la ciencia de la naturaleza, no por su método ni su objeto, que a veces coinciden estas en ambas, sino por su contenido. Los hechos espirituales no nos son dados como procesos naturales a través de un andamiaje conceptual, sino de un modo el cual es real, inmediato y completo. Estos son aprendidos íntegramente en toda su totalidad. De esta forma, Dilthey plantea que las ciencias de él son nosológicamente anteriores a la naturaleza. Él plantea tres cosmovisiones: mítico-religioso, naturalista-materialista y espiritualista. Por otro lado, tenemos a Hans Georg Gadamer, quien fijó los presupuestos y objetivos de la corriente hermenéutica según la cual no existe el mundo, sino diversas acepciones históricas del mundo. A pesar del relativismo que conlleva esta concepción, Gadamer remite siempre en sus escritos a una convergencia última en la que es posible la comunicación y la expresión de un sentido. Los principios hermenéuticos que elabora son susceptibles de aplicación a disciplinas tan diversas como la sociología o la crítica literaria. Por otro lado está Paul Ricoeur, quien admite que el análisis estructural de un texto debe hallar el mismo sentido o significado, el cual debe ser trasladado mediante la crítica objetivante de la tradición y la lingüística que le subyacen. Por último, tenemos a Max Weber, quien dice que podríamos decir que hay en él una hermenéutica racionalista. Esto se trata de no sentir lo que el otro siente o de comprender al otro mejor de lo que el otro se comprende, o de comprender su racionalidad. En ese sentido, habla de una comprensión explicativa. Bueno, a modo de conclusión, este paradigma nos presenta distintas formas de interpretar la realidad, ya que estructura la comprensión del paradigma positivista y nos lleva a una infinidad de posibles respuestas sobre qué es la realidad, ya que se deja de ver al sujeto como un aparte y se convierte en un factor fundamental en la investigación, ya que este nos da una perspectiva única de los hechos que están sucediendo. Cabe destacar que desde la hermenéutica la educación solo existe gracias a los sujetos que interactúan en esta. Analizándolo desde el punto de vista educacional, nos permite conocer las perspectivas de todos los sujetos insertos en la educación, que son los docentes y los estudiantes, y cómo ellos interpretan o perciben el contexto en el cual están insertos, con la finalidad de analizar los procesos de enseñanza de un punto de vista más personal, en donde los pensamientos, actitudes, expectativas de los docentes y los educandos sean un eje fundamental para potenciar el proceso de autorreflexión. Mediante dicho proceso, logramos comprender la importancia del rol
de ambos agentes dentro del proceso educativo. Bueno, esta ha sido toda nuestra presentación. Espero que le haya gustado.